clase número 2 de este cuarto módulo del año, ya que tiene por título Toda buena obra, y se basa en el libro de Timothy Keller, ya Toda buena obra, que está por aquí, y que se los dejé ahí en el WhatsApp también para que lo puedan revisar. Y si les interesa más el tema o quieren profundizar, también puedan tenerlo ahí para mirarlo, porque es un, como les decía anteriormente, es un tema muy importante, es un tema que afecta profundamente a los creyentes, el no encontrar satisfacción o no encontrar útil aquello que estamos haciendo o no asignarle valor a aquello que hacemos, afecta poderosamente a nuestro propio sentido de propósito. Y eso claramente afecta toda nuestra vida. ¿Ya? Así que estemos abiertos porque por lo menos yo cuando leí esta sección, que hoy día corresponde, vamos a mirar los dos primeros capítulos del libro, me di cuenta cuando yo leí esto que yo tenía una concepción bastante griega de lo que significa el trabajo. Ya vamos a mirar que hay mucha diferencia entre lo que los griegos pensaban del trabajo y lo que la Biblia nos dice del trabajo. Y uno a veces tiene más una forma de pensar no bíblica, pero claramente no se da cuenta que está teniendo una forma de pensar que no es bíblica hasta que puede aprender en instancias como esta y puede darse cuenta que, claro, hay versos que uno conoce, pero quizá no se había detenido a pensar lo que implicaba aquello que decía. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a revisar esto que es la clase número 2. Aquí estamos. Vamos a ver hoy día entonces tres puntitos rápidamente. El primero se llama El Dios que trabaja, ya eso nos indica un poco el contenido. Dios se nos revela como un Dios que está con cierta ocupación. Mi hermano Mauri, bendiciones. Saludos. Y Dios se nos presenta como un Dios que trabaja, un Dios que está ocupado haciendo algo, y eso ya de por sí es impresionante, ya de que Dios se nos revele como un Dios que está trabajando con una meta, que trabaja ordenadamente, que trabaja alegremente. Después vamos a ver que Dios nos concedió a nosotros también el don de poder trabajar. Cuando Dios crea al hombre, le asigna un cargo, le asigna un trabajo, le especifica un trabajo. Y finalmente vamos a ver que ese trabajo que Dios nos da posee dignidad en sí mismo. ¿Ya? El trabajo no es digno por lo que ganemos o no es digno por el estatus social que podría darnos, sino que en sí mismo la actividad laboral posee una dignidad mucho mayor de la que tendemos a pensar. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, el Dios que trabaja. Y le puse esa pregunta capciosa ahí abajo del título, ¿verdad? ¿Tiene Dios un jefe? Porque a veces nosotros pensamos que trabajar significa tener un jefe. O sea, pensamos que el trabajo es malo porque tenemos que someternos a alguien o tenemos que dar cuenta a alguien o alguien va a estar encima de nosotros, ¿verdad? Para presionarnos a hacer algo. Entonces, generalmente vemos el trabajo o existe esa concepción del trabajo como una obligación que hacemos de mala gana, como una obligación, y la figura del jefe siempre es como esa figura que queremos lo más lejos posible. Ya, sin embargo, Dios, no teniendo un jefe, de todas maneras trabaja. ¿Ya? Y el trabajo no tiene que ver solamente con responder a una persona, sino que el trabajo tiene que ver con algo que nosotros hacemos voluntariamente. ¿Ya? Entonces, tenemos que desplazar nuestro concepto de trabajo de la obligación a algo que hacemos por voluntad y algo que hacemos convencidos de que es aquello que estamos llamados a hacer. Entonces, vimos la semana pasada el concepto de vocación, ya para enlazar lo que vimos la semana anterior, que vocación significa responder a un llamado. Y dijimos que en este mundo individualista donde pensamos que el trabajo solo va a servirnos a nosotros,
necesitamos retornar al concepto de vocación, y entender que el trabajo es un llamado, que alguien me llamó a realizarlo, alguien me llamó a hacerlo y lo hago también a favor de otras personas. Y Dios se revela como un Dios que trabaja, y eso, como les digo, es realmente impresionante. Génesis 2, del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. Es decir, Dios se nos muestra en el primer capítulo del Génesis haciendo una obra, es decir, ejerciendo un trabajo con un propósito específico y definido. Ese trabajo tenía plazos, tenía tiempos, tenía orden. Es como una carta Gantt, el capítulo 1 del Génesis, que se va completando día 1, día 2, día 3, día 4, hasta llegar a los 6 días, y en el séptimo Dios reposa, en el séptimo Dios descansa, y se incluye el descanso como parte del trabajo, ya, porque se incluye, nosotros decimos Dios hizo el mundo en 7 días, incluimos ese día donde Dios se supone que no hace nada, teológicamente ese séptimo día es más importante que todos los 6 anteriores, pero es el día donde Dios descansa para mostrarnos que el trabajo es también como la respiración. En el trabajo nosotros ejecutamos y descansamos, ejecutamos y descansamos, es el día y la noche, estamos despiertos, estamos dormidos. Necesitamos ese tiempo constante de descanso entre los trabajos, y asimismo Dios se nos muestra en un primer momento trabajando, ocupado, y disfrutando de lo que hace, ya que eso es también hermoso verlo. Dice: y Dios vio lo que había hecho y vio Dios que era bueno. Es decir, cada día Dios creaba, y al terminar de crear veía la obra y disfrutaba de ello. Entonces Dios se nos muestra como un trabajador contento, como un trabajador que hace algo y que encuentra satisfacción en aquello que hace, ¿ya? Y eso es sumamente potente cuando lo comparamos, por ejemplo, con otras formas de pensamiento. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eh, entonces, la Biblia se nos presenta un Dios que trabaja, un Dios ocupado en una tarea, y que trabaja ordenadamente y con alegría. Como les decía, esto es esencialmente distinto a otras concepciones o a otros relatos de la creación. Por lo general, los relatos antiguos de la creación tienen que ver con luchas de dioses, ya que se nos muestra que la creación material es el resultado de que un dios peleó con otro, que ocurrieron conflictos cósmicos que dieron a luz la creación, pero por lo general se da por cosas violentas, es decir, los dioses buscaban lo suyo propio, y digamos, la lucha, ¿verdad? Se produce la creación o se genera la creación, generalmente por accidente. De todos esos relatos, que son bastantes, el relato bíblico contrasta totalmente con todos los anteriores. Se nos muestra un Dios que no tiene rival, Dios no está peleando con nadie, no está luchando con nadie, no se nos ve ninguna, no aparece ninguna figura antagónica en el capítulo 1 de Génesis. Dios no está haciendo la creación en venganza por alguna cosa, sino que lo está haciendo porque disfruta de hacerlo. Y ahí es un Dios que trabaja tranquilo. El primer día hace una obra, el segundo día hace otra, el tercer día complementa la anterior. Y es un Dios que no tiene rivales, ¿ya? Un Dios que hace la creación porque quiere hacerla, ¿ya? Y se siente a gusto en hacerla. Entonces, en ese sentido, Dios se nos muestra como un trabajador, como un Dios que trabaja, el Dios que trabaja en la creación. Esa es la visión global que nos presenta la Biblia, en primer lugar, digamos, como podríamos decir, en un primer acercamiento, sin pensar todavía en la revelación de Dios en Cristo. Estamos hablando de una revelación de Dios general, la primera que hay en el libro de Génesis. Se nos presenta como un Dios laborioso, ¿ya? Un Dios que trabaja, y un Dios que se alegra en trabajar.
También tenemos en el Nuevo Testamento la revelación de Cristo, la revelación de Jesús. Jesús nos revela al Padre. Y Jesús nos revela al Padre, según esta misma línea de pensamiento, como un Padre que trabaja. ¿Ya? Como aquí se nos revela el trabajo, el Dios que trabaja en la salvación, se nos presenta como el Padre trabajando. ¿Ya? Y cuando le reclaman a Jesús, ya aquí le están reclamando por estar haciendo algo en el día de reposo, Jesús les dice ahí en Juan 5, 17 y 18, dice, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Jesús mostró a su Padre, aquí ya no es Dios, ya en el Antiguo Testamento es el concepto de Dios único, no está revelado a un Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela como el Dios único y este Dios único trabaja en la creación. Ahora Cristo trae una revelación más profunda de Dios, ahí conocemos la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se muestra que los tres trabajan al unísono, que los tres trabajan en equipo para lograr una meta. Y esa meta es la salvación del ser humano. Pero trabajan. Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús se entendía a sí mismo como enviado de Dios para hacer un trabajo. Ya Cristo posee una clara vocación en su vida, o sea, el Señor Jesús se levantaba y no había ningún día que él pensara que estaba desocupado, en el sentido de no tener nada que hacer. Ya Jesús entendía que su vida era algo que hacer. ¿Ya? No por eso no descansaba. ¿Ya? En muchas ocasiones dice que se retiraba, ¿verdad? A descansar, que iba con los discípulos. Se tomaba esos tiempos de descanso. Sin embargo, los tiempos de descanso no significa desconocer que vivimos para hacer algo, ¿ya? Y eso nos da un sentido de propósito muy poderoso para vivir la vida. Entonces Jesús conocía que tenía algo que hacer, pero no lo vemos afanado por ello, ya no lo vemos desesperado por ello, sino que lo vemos, aunque era una misión bastante, podríamos decir, no era agradable, quizá el fin del trabajo de Cristo era dar su vida por la humanidad, era del siervo sufriente entregando su vida por el mundo, pero aún así, en los 3 años que vemos del ministerio del Señor Jesús, estaba apasionado con esa obra. Era lo que quería hacer, era lo que deseaba y lo que le llenaba hacer. En algún momento le vienen a traer de comer a Jesús cuando está con la samaritana en Juan capítulo 4, y Jesús les dice, miren, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, ejecutar el trabajo que Él me mandó a hacer. Entonces vemos que Jesús tenía un trabajo y que cuando Él ejecutaba ese trabajo era como que comía, era como que se alimentaba de eso, ¿ya? En el sentido de que le daba satisfacción hacerlo. Cuando Él habla con la samaritana, comparte con la samaritana y revela estas verdades preciosas a la mujer samaritana en el pozo, entonces Jesús quedó como lleno, porque eso era lo que el Padre le había enviado a hacer, ¿verdad? Y él al ejecutarlo, eh, ni siquiera quiso comer cuando le trajeron de comer, es decir, él dijo, tengo otra comida. Y esto también contrasta muy fuertemente con las creencias, otras creencias acerca de Dios que vemos también en la antigüedad, griegos, romanos, que consideraban los dioses como prácticamente ociosos, o sea, los dioses estaban liberados de la carga del trabajo. Entonces se ve siempre a un dios que está eh, no teniendo ocupación, que es servido por otros, pero que él no sirve a nadie. El Dios de la Biblia es un Dios que sirve, es un Dios que se inclina, es un Dios que de alguna manera trabaja a favor de otro. Y Jesús lo dice aquí, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
la revelación de la Biblia es un Dios trabajador, en contraste muy poderoso con los demás dioses hechos según la imaginación humana, que claramente el hombre fatigado con el trabajo se imagina un Dios ideal que no tiene que trabajar y que está liberado del trabajo. Ya vamos a ver más adelante que el ideal griego era vivir sin trabajar. Eh, y ese ideal a veces nosotros lo compartimos. Entonces, ese es Dios, ¿ya? O la revelación con que Dios se revela en la Escritura, y es bastante poderoso ya comprenderlo. Así como Dios trabaja y Dios se revela como un Dios trabajador, cuando Dios hace al ser humano, también aparecen los mismos signos. Dios toma al ser humano y lo crea a su imagen, y al crearlo a su imagen le da una descripción de cargo, es decir, le dice lo que tiene que hacer. Eso no lo hace con ningún otro animal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando crea las aves, no les dice a las aves hagan tal cosa. ¿Ya? Cuando crea los peces, no les dice a los peces que lo que deberían hacer. ¿Ya? Solamente al ser humano le da esta descripción de cargos y lo pone a trabajar. Y vemos que el hombre es creado para trabajar. Por eso aquí la pregunta dice, ¿verdad? El trabajo de los humanos, ¿creados para trabajar? A veces nosotros podemos considerar terrible esta verdad, pero vamos a ver que no es así. Entonces vemos en Génesis 1, 27 al 29, que Dios nos da un cargo de gobierno. ¿Ya? Lo primero que el Señor transmite al ser humano es un trabajo de gobierno y administración. Les puse esta foto ahí, ¿verdad? Que es como una junta de empresarios, porque de alguna manera nosotros relacionamos gobierno con terno y corbata, con un trabajo de dirección, ya más que un trabajo manual, pero el gobierno y la administración fue el primer trabajo que el Señor concedió al ser humano cuando lo crea, ¿ya? Y vamos a ver lo que dice este verso. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Ya? Entonces, Dios crea al hombre, crea al ser humano y le indica su propósito, le indica lo que debe hacer, llenen la tierra, esa es la primera orden, ya multiplíquense, llenen la tierra, y hay dos palabras que indican el cargo, que indican lo que deben hacer, ya, porque llenar la tierra no es una descripción de cargo, eso también se lo comparte con las otras criaturas, ya, sin embargo aquí le dice, sojúzguenla y señoreen, ¿ya? Y esas palabras significan ya conceptualmente gobernar y administrar. Ya las dos palabras provienen del hebreo. El primero es el hebreo kabash, que significa, pues puede ser utilizada negativa o positivamente. Ya negativamente significa desdeñar, pisotear, y positivamente significa conquistar, significa tomar algo para tomar posesión de esa cosa. ¿Ya? Por eso significa gobernar. Y la segunda palabra que se traduce como señorear también viene de la misma raíz primaria que la anterior, pero significa subyugar, ya estar a cargo. Literalmente en ese sentido se utiliza ahí en Génesis, en el sentido de estar a cargo. Es como que Dios crea el mundo, crea al ser humano, lo pone sobre la tierra y le dice, estás a cargo, gobierna, ya ten potestad sobre las demás criaturas, ya no para eliminarlas, ¿verdad? Sino para administrarlas. Dios le dio al hombre el trabajo de administrar la tierra, de administrar no la creación, ¿verdad? No tenemos los medios para administrar otros lugares, pero por lo menos el planeta, ¿ya? Administrar el sector en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Que primero era muy pequeño, luego lo fue ampliando,
pero la idea era ampliar el territorio, conquistar y hacer de este lugar un buen lugar para vivir. Entonces, eso es muy potente, ¿ya? Porque a veces nosotros culpamos a Dios por los males del mundo, siendo que el Señor nos mandó a nosotros a administrar el mundo. A veces ¿verdad? Hay reclamos contra Dios y se les dice, Dios, ¿cómo puedes permitir el hambre? ¿Cómo puedes permitir la violencia? Pero el Señor nos mandó a nosotros a administrar. Él le dio al ser humano la capacidad de administrar, la responsabilidad de administrar el planeta. No podemos estar culpando a Dios cuando hay males sociales que nosotros deberíamos hacer algo para que no ocurran. ¿Ya? El ser humano, al apartarse de Dios, su corazón se volvió malo, perverso, al punto de que hay gente que muere de hambre al lado de gente que tiene comida que se le pudre por acumularla. Entonces, tenemos desigualdades terribles, tenemos opresiones terribles, pero claramente no podemos decir, Dios, encárgate de eso, porque Él nos dijo a nosotros en primer lugar que nos encargáramos de eso. Ya fue lo que nos dijo que debíamos hacer. Ya es, a veces pongo el paralelo doméstico de que, por ejemplo, tengo la tarea de cortar el pasto hace varios días, no puedo culpar a Dios de que mi pasto esté largo, por ejemplo, ¿ya? Y decirle, Dios, ¿cómo puedes permitir que mi jardín esté tan desordenado? No, porque es algo que yo tengo que hacer, ya es algo que de alguna manera yo soy responsable de mantener ordenado eso, ya es mi tarea, es parte de mi trabajo, ¿ya? Y yo debo apartar el tiempo para hacerlo, o debo ver la forma en que eso se haga, pero no puedo culpar a Dios por que eso esté mal, ¿ya? Entonces, aquí vemos en el primer capítulo del Génesis Dios concediéndole al ser humano el trabajo de gobierno y de administración del mundo. Claramente nosotros no vamos a administrar el mundo personalmente, pero sí vamos a dar un grano de arena para que ese gobierno se manifieste en el mundo. Ya vamos a estar ubicados en alguna parte del engranaje que gobierna y que administra el mundo. A lo mejor vamos a administrar, de todo el mundo vamos a administrar una familia, vamos a administrar una casa, un sector, un lugar de cierto trabajo, pero algo administramos. Ya cualquier trabajo que tengamos, algo administramos. Si vivimos en un hogar, si vivimos con otros familiares, siempre vamos a administrar algo. De ahí vamos a tener decisiones que tomar con respecto a lo que se nos encomendó. Somos administradores y de alguna manera cumplimos la voluntad de Dios al hacerlo. Entonces, en primer lugar, Dios nos dio este trabajo en Génesis capítulo 1 a la humanidad completa. ¿Ya? La humanidad comparte esa encomienda del Señor. Y ahora pasamos a Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2, Dios toma al hombre que creó y lo pone en el huerto y especifica aún más el trabajo. ¿Ya? Dios, por eso según la concepción que tengo, Dios toma al ser humano, toma de todos los que ya se habían desarrollado por la tierra, Dios toma uno y lo pone en el huerto, y a este le indica qué hacer particularmente dentro del huerto. ¿Ya? Y ya no le da una tarea tanto de dirección como la general del capítulo 1, sino más una tarea de labrar el huerto, de ser aquel que se encarga de cuidar un jardín. Ya lo vamos a ver a continuación. Y que ya no es un trabajo como podríamos pensar, fíjense el contraste, el anterior es un trabajo de dirección y gobierno, el segundo del capítulo 2 es un trabajo de la tierra, ya de sembrar, de cosechar, de cuidar un campo. Ya dice, eh, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense esta expresión, para que lo labrara y lo guardase. Algunos tenemos la mala idea, ya que obviamente sacamos de ese concepto griego, que
que Adán no tenía nada que hacer o no tenía ocupaciones dentro del huerto de Edén. A veces pensamos que estaba eh, recostado en una hamaca con una piña, ¿verdad? O que estaba ahí, que todo se le daba a la mano, y pensamos que el trabajo es cosa después, posterior, ¿verdad? Cosa de la caída, porque, claro, en la caída se habla de que va a haber un trabajo sin fruto. Ya dice que maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, a veces pensamos que el trabajo es esa maldición que nos sobrevino por causa de la caída, pero vemos aquí que Adán ya tenía un trabajo anterior a la caída. Ya, no sé quién puede, alguien que pueda leer ese verso completo, Génesis 2 del 15 al 17, alguien que pueda leerlo, no sé quién está ahí más desocupado, cualquier voluntario nomás, ¿ya? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal, perdón, de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya, ¿verdad? Entonces, fíjense que le da el trabajo, le da la provisión de ese trabajo, ya porque le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, es decir, vas a trabajar, pero vas a tener provisión para realizar ese trabajo. Ya no es solo el trabajo, sino también la provisión de ese trabajo y también los límites. Ya, es decir, le dice, estás limitado por algo. Ya no solo vas a trabajar, sino que de todos los árboles hay uno que no puedes tocar. Entonces, de alguna manera tenemos nosotros también lo mismo, ya en el trabajo. eh, no es solo el trabajo, sino la provisión de ese trabajo, y también los límites hay que considerarlos, en el sentido de que uno de los vicios más potentes del trabajo es no considerar los límites que tenemos, ¿ya? Es decir, cuando extendemos el trabajo y pasamos a llevar el descanso, ¿ya? No considerar descansar dentro del trabajo es uno de los vicios más comunes de la sociedad actual, ¿ya? Y nosotros no podemos caer en esa, eh, en esa clase de pensamiento, ¿ya? En el sentido de trabajar sin parar, ¿ya? Cuando trabajamos sin parar corrompemos la esencia del trabajo, ¿ya? Finalmente no hacemos bien el trabajo por no descansar correctamente, ¿ya? Esos son los límites. Uno de los límites es nuestra propia humanidad. Ya hay límites en el trabajo, ya, y esos límites debemos establecerlos, tenerlos claros, para hacer el trabajo con alegría, como Dios hace el trabajo con alegría. Ya, entonces en el trabajo debemos comprender siempre que en el trabajo tendremos provisión, y en el trabajo siempre también tendremos límites. Es lo que aprendemos por lo que el Señor nos ha concedido del trabajo. Ya, la dignidad del trabajo. Fíjense la pregunta que hay ahí. Dice, ¿es el trabajo un mal necesario? Porque precisamente ese es uno de los grandes conceptos que heredamos del mundo griego. ¿Ya? Ahí vamos a mirar ¿ya? Dos conceptos que están ahí puestos en la diapositiva, que es la concepción griega del trabajo. ¿Cómo los griegos consideraban el trabajo? eh, Generalmente de ahí nosotros tenemos las ideas. Yo por lo menos cuando leí el libro, ¿verdad? Les decía que me di cuenta que yo tenía una concepción griega del trabajo. Esto es lo que pensaba del trabajo. Cuando a mí me preguntaban la opinión sobre el trabajo, se reflejaba en esta diapositiva. En primer lugar, considerar el trabajo como un mal necesario, o sea, algo que no sería bueno hacer, pero que hay que hacerlo igual. ¿Ya? Como dice don Ramón, no sé si vieron el Chavo del Ocho por ahí, decía el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. Entonces se considera el trabajo como algo no deseable, ¿ya? O no sé si ah, lotería sacó, parece, no sé, o un juego, un raspe, no sé lo que hay, que se llama Chao Jefe,
que da como la esperanza de ganar mucho dinero para no tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, como que la sociedad heredó esto del mundo griego, de que una vida ideal sería una vida sin trabajo. Pero cuando una persona, por X motivo, ya no puede trabajar, vemos que no es afectada positivamente, sino negativamente. Y hay mucha gente que ya no puede trabajar por distintas razones en lo que le gustaba hacer. Incluso le pasa a mucha gente cuando se jubila, eh, o cuando están, digamos, desocupados por cualquier razón, que ya no se sienten útiles, que ya hay algo que falta. Es decir, es como que no se encuentran bien. Y la verdad es que la gente que ha tenido que cesar en su trabajo por enfermedad o por cualquier otra situación, no están bien. ¿Ya? No se cumple eso de que no están trabajando, así que están felices, sino todo lo contrario. Y ahí tenemos clara evidencia de que Dios nos diseñó para trabajar, que Dios nos diseñó para ocuparnos en algo y para obtener satisfacción de aquello que estamos haciendo y de aquello que realizamos. Eh, y eso nos hace descubrir, ¿verdad?, que el trabajar no es un mal necesario, ¿verdad?, sino una necesidad primaria que tenemos como seres humanos. Ya, según esto, según este pensamiento de que trabajar es un mal necesario, eh, el trabajo solamente nos ayuda a hacer dinero para sostener la familia y para pagar a otros por el trabajo que no queremos hacer, ya, o que consideramos inferior o menos importante. El segundo concepto que heredamos del mundo griego es que un trabajo menor no es digno. ¿Ya? A todo esto los griegos tenían este concepto de la edad de oro. Ellos dividían la humanidad en 5 edades distintas. La primera edad, que ellos llamaban la edad dorada, era una edad donde los seres humanos con los dioses estaban en perfecta armonía y que ninguno de los dos tenía que trabajar, en el sentido de que el trabajo estaba como erradicado de ese mundo y para ellos ese era el ideal. ¿Ya? El ideal era un mundo sin trabajo. Y entonces era un mal necesario y de hecho, como ya había que trabajar en algo, había trabajos más dignos que otros. Y para el griego el trabajo que se hacía con la mente era mucho más elevado que el trabajo que se hacía con las manos. Entonces, los filósofos o los que se dedicaban a pensar estaban como más cerca de la divinidad y los artesanos o aquellos que tenían que hacer labores de servicio o trabajar manualmente eran los rangos inferiores. Incluso hay varios escritos de Aristóteles y otros filósofos donde claramente se dice que algunos nacen para ser esclavos y nacen para realizar labores manuales porque no tienen la capacidad de hacer labores superiores, ¿ya? En ese sentido de estar más cerca de la divinidad al tener un trabajo que no use las manos, ¿ya? Sino que use la mente en relación a las manos. Eso ha, ha permeado tanto la sociedad de hoy que generalmente hoy los trabajos más remunerados son los que son menos físicos, ¿ya? Son trabajos generalmente de administración, de dirección, y los trabajos más de servicio o más de trabajo con el cuerpo, digámoslo así, son menos remunerados que los otros y a veces los consideramos menos dignos. Entonces, de esa idea de que un trabajo menor es menos digno, nos viene de los griegos y generalmente nosotros lo adoptamos, ¿ya? Y lo adoptamos sin pensar de dónde viene. No es un concepto bíblico, es un concepto de la filosofía griega. Y es tanto así que muchas personas preferirían estar desempleadas a ejercer un cargo que no consideran digno. Es decir, como que eh, preferirían no emplearse en ningún trabajo que hacer cierto tipo de trabajo que consideran indigno o que consideran que no está de acuerdo a sus habilidades o no corresponde hacerlo, no sé, o que no miramos con desprecio a veces
ya ciertas labores, ¿ya? Y eso lo hacemos a veces inconscientemente. Eso, eso se da mucho. A veces estamos trabajando en algún lugar, ¿verdad? Y la persona que hace el aseo parece que pasa invisible, ¿verdad? Que nadie le da gratitud cuando es muy importante dentro del equipo y de lo que se hace, pero se considera un trabajo menor en relación a lo que hacen otras personas y claramente esas personas se sienten también que otros no valoran lo que está haciendo o que está haciendo un trabajo menor. Y entonces estos dos conceptos unidos nos dan una concepción que es la que generalmente tomamos de lo que es trabajar. Ya consideramos el trabajo un mal necesario y consideramos trabajos dignos y otros eh, totalmente indignos que no estaríamos dispuestos por ningún motivo a realizar. La concepción cristiana del trabajo, por otro lado, el que obtenemos de la Biblia, ya principalmente de este Dios que se revela como Dios trabajador y que pone al ser humano a trabajar. eh, este es un texto que sale de un libro que se llama de Dorothy Sayers, ¿ya? Que es una poetisa del inicio del siglo XX, que se llama ¿Por qué trabajamos? ¿Ya? Y fíjense lo que dice ella, dice, no es principalmente lo que uno hace para vivir, sino lo que uno vive para hacer. Debería ser la expresión completa de las facultades del trabajador, el medio por el cual se ofrece a sí mismo a Dios. Cuando yo leí esta expresión, fue como una bofetada que me llegó, porque yo siempre había escuchado un refrán, seguramente se lo escuché a mis padres en primer lugar, que decía, yo seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado también, se dice, no hay que trabajar para vivir. Eh, no, digamos, se dice, no vivimos para trabajar, no, me enredé. Eh, sino que, así, dice, no hay que vivir para trabajar, sino hay que trabajar para vivir. Ya, eso es lo que yo como que heredé, ya heredé de mis padres en ese aspecto de que no hay que vivir para trabajar, ya, o sea, en el sentido, yo entiendo el concepto, como que la vida no era el trabajo, ya hablando del empleo, ya se entiende, eh, sino que había que trabajar para vivir. Pero cuando decimos hay que trabajar para vivir, también eso es engañoso, porque cuando digo yo trabajo para vivir, estoy considerando inmediatamente que mi trabajo no es parte de mi vida. Es decir, yo trabajo para realmente vivir y considero mi vida lo que está fuera de ese trabajo. Entonces, eso es bastante triste, porque quiero decir que paso mucho tiempo de mi vida, ya en un horario laboral normal, no sé, trabajo 8 horas en algo que no es mi vida, para luego pasar solamente 4 horas viviendo al día. Entonces, el concepto de trabajar para vivir es un concepto bastante engañoso porque nos hace pensar que el trabajo eh, no es nuestra vida en sí, ¿ya? Entonces, el concepto debe cambiar en el sentido de que el trabajo que realizamos es parte integral de toda nuestra vida. Quizá no nos guste el lugar donde estamos trabajando, pero tenemos libertad, cierta libertad de elección. Ya no significa que tengamos que obligadamente estar contentos con un lugar en el cual no estamos a gusto con las condiciones. Tenemos libertad, ya tenemos libertad para escoger dentro de las posibilidades el mejor lugar para poder desempeñar eh, lo que tenemos del Señor. Podemos pedirle al Señor también, entendiendo que el Señor esto lo valora mucho. El Señor no le da lo mismo, ¿verdad? Si estamos trabajando bien o no estamos trabajando bien. A veces no le pedimos las cosas del trabajo al Señor porque, como les dije anteriormente, hacemos esta diferencia y pensamos que el trabajo es cosa secular y solo le pedimos por las cosas sagradas. No le pedimos por las cosas seculares porque a Dios como que no le interesa eso.
¿ya? No, ¿verdad? A Dios le interesa todo lo que estamos haciendo integralmente. Entonces, el trabajo es parte de lo que hacemos, es parte de nuestra vivencia humana y es un llamado del Señor a servir a otros. Si lo hacemos bien, vamos a obtener de nuestro trabajo recompensa no solo económica, sino recompensa en satisfacción, en como Dios mira su trabajo y decir, está bien hecho, ¿ya? Dios dice, miraba lo que hacía, ¿verdad? Y quedaba satisfecho, veía que era bueno. Entonces, obtenemos satisfacción de aquello que realizamos, ¿ya? Y que realizamos eh, cuando tenemos este concepto, los niveles de excelencia suben solos, ¿ya? Y no suben porque nos obligan a subirlos. Los niveles de excelencia suben porque queremos disfrutar de lo que estamos haciendo. Y el trabajo se disfruta cuando tenemos satisfacción en el resultado. Ya no sé, generalmente nadie disfruta un trabajo que se hace de forma mediocre, se hace a medias, ¿verdad? O se hace ¿verdad? Con pocas ganas. ¿Ya? Entonces, debería ser el trabajo la expresión completa de todas las facultades que el Señor nos ha concedido. ¿Ya? Hacerlo con pasión, con alegría, respetando los tiempos de descanso necesarios para que ese trabajo sea de una calidad que se mantenga en el tiempo. Ya no deberíamos sentirnos culpables por descansar, porque el descanso, como les dije, es parte del inhalar y exhalar, es parte del mismo trabajo, ya se complementan ambos, ya el trabajo, la ejecución con el descanso. Ya van, uno no puede existir sin el otro. Mi trabajo y el de Dios. Fíjense lo que dice Efesios, ya Pablo hablándole a los Efesios, les dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Dios le dice a los que hurtan, ya, obviamente, el hurtar no es un trabajo, ¿verdad? El hurtar es quitarle al otro el fruto del trabajo de la otra persona. Entonces, le está diciendo a aquel que se dedicaba a robar, ya no lo haga más. O sea, ahora ya se convirtió al Señor, ahora conoce al Señor, tiene un concepto distinto de la vida y tiene un concepto diferente de lo que significa ser humano. Entonces, toma la dignidad que te da ese conocimiento. Entonces, ya no hurten más si no trabaja. Y dice, haciendo con las manos lo que es bueno, para ahora, dice, lo que le propone Pablo es cambiar 180 grados, o sea, es cambiar de ser alguien aprovechador, de ser alguien que toma del otro, pasar a convertirse en alguien que ahora comparte lo que tiene. Entonces, no sé si se ve el cambio que busca Pablo. Ya Pablo dice, el que hurta, el que está tomando de otros, ya ahora trabaje y que ese trabajo sea un medio para que ahora, en vez de tomar de otros, puedas compartir con otros, ya de lo que tú tienes, ahora comparte. Entonces, el nivel de dignidad sube, ya pasar de alguien que se aprovecha de otras personas para convertirse en alguien que ofrece de lo que tiene para otros, entonces es un cambio de dignidad, pero de, de la tierra al cielo. Ya lo que le está ofreciendo Pablo, el camino que les está mostrando el apóstol Pablo, ya es un camino de tomar la dignidad del llamado que tenemos. Entonces, en primer lugar, hacer lo bueno. Mi trabajo es el medio por el cual Dios hace su voluntad, es el medio por el cual gobernamos el mundo según el mandato de Dios. Martín Lutero decía, con respecto al trabajo, Martín Lutero decía, por ejemplo, alguien ora en un lugar diciendo, el pan de cada día dámelo hoy. Pero Dios para responder esa oración necesita en primer lugar de un campesino que plante la semilla, necesita de alguien responsable que la coseche,
necesita otro que haga la harina, necesita alguien que transporte la harina de un lugar a otro, la ponga en un punto de venta, necesita a un panadero que tome esa harina, que haga el pan, necesita otro repartidor que tome el pan y lo lleve cerca de ese que está orando. ¿Verdad? O sea, Lutero decía, para que Dios responda a una oración, necesita de mucha gente que trabaje. ¿Ya? Dios, para poder proveer sus bienes, necesita de gente trabajando. ¿Ya? Y por eso Dios nos dio la responsabilidad primaria de gobernar y de administrar el mundo. Y en el sentido, todo trabajo que realizamos, toda labor que realizamos, es desde ese punto de vista, es de parte de Dios. Ya Dios nos usa para que todos puedan obtener y proveer de su gracia a otras personas. De esa manera servimos a otros y al servir a otros servimos al Señor. Por eso Pablo dice, háganlo todo como sirviendo al Señor y no a los hombres. No sirviendo al ojo, dice. O sea, no sirviendo como el que cuando viene el jefe nos ponemos a trabajar y cuando se va ya sacamos la vuelta. Ya, sino haciéndolo con conciencia y con alegría de poder ser parte de este mundo de Dios, ya, donde Dios nos puso en escena para que dejemos una huella y seamos bendición para otros. Ya, si tenemos una familia, servimos a nuestra familia con alegría, cualquier cosa que hagamos en ayudar en casa, ¿verdad? Debería darnos satisfacción, aunque nadie nos dé las gracias, a lo mejor nadie lo va a valorar en el momento, y ahí nadie nos va a decir gracias por lo que hiciste, es importante lo que estás haciendo, nosotros debemos saber que es importante, ¿ya? Si nos dan las gracias, mejor, ¿verdad? Por último, nos sentimos bien, ¿verdad? Pero si no tenemos esa bendición, tengamos paz en nosotros mismos, ¿verdad? De que eso es algo muy importante, a lo que hacen las madres por sus hijos, lo que hacen los padres de familia al proveer a la familia, al cuidar, ¿verdad? Los padres en sí estamos llamados a ser bendición para esas también personas que estamos criando, estamos formando. Y eso no solo queda en casa, sino que se extiende alrededor en cualquier otra labor que puedan realizar. Esto se une de una manera preciosa con la Gran Comisión. En la Gran Comisión el Señor nos da una tarea que profundiza nuestra concepción del trabajo. Nos da una tarea de ser sal y luz al mundo, de llevar un mensaje de salvación al mundo caído, a un mundo en oscuridad, de llevar vida eterna a un mundo en muerte. Y esa tarea, para cumplir esa tarea, no tenemos que dejar de hacer la otra. ¿Ya? A veces tenemos el concepto de lo que hicieron algunos apóstoles que tuvieron que dejar su trabajo para ir en pos de Cristo. ¿Ya? Obviamente lo tenían que hacer porque eran los escogidos para ser los apóstoles. ¿Ya? Entonces iban a tener un trabajo a tiempo completo ahí. ¿Ya? Por eso Pedro tuvo que dejar de pescar y por eso otros tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo, ¿verdad? Mateo tuvo que dejar el banco de los tributos públicos, pero eso no significaba de que esos trabajos fueran malos. Entonces, cuando el pensamiento bíblico se mezcló con el griego que vimos anteriormente, sacamos conclusiones erróneas y pensamos que porque Pedro era pescador y cuando conoció al Señor dejó de ser pescador, entonces nosotros ya no tenemos que ser pescadores, ¿ya? Y un cristiano no debería pescar, sino que debería predicar. Eso no, ¿verdad? Esa conclusión no se saca del texto, ya para nada. Y Pablo nunca anima a los creyentes a dejar de trabajar por dedicarse al ministerio, ya. Obviamente, si nos dedicamos a una labor ministerial y esa labor exige el 100% de nuestro tiempo, entonces ahí nos vamos a ver en esa obligación de dejar ciertas tareas para asumir otras, pero no necesariamente un trabajo es mejor que otro, ¿ya? El trabajo es trabajo, ¿ya? Lo hacemos a favor de otros. Y en el trabajo que nos encontremos tenemos que
estar contentos con eso, ser felices con eso, ¿verdad? Y obtener satisfacción de aquello que estamos realizando. Pablo mismo, en muchas ocasiones, eh, él dejó el lugar donde estaba en Tarso para venir a Antioquía y ahí se ocupaba en la enseñanza, pero Pablo también tenía el trabajo de las carpas, donde hacía carpas, y muchas veces tuvo que, según el mismo testimonio que hay en el libro de los Hechos, trabajar con sus manos para su propio sustento, y eso no lo avergonzaba, ni le bajaba su dignidad, ni le bajaba su categoría, ¿verdad? Pablo no se entristecía de tener que trabajar, digamos, en alguna cosa para sostenerse en algún tiempo. Eh, en otras ocasiones, la iglesia misma, en gratitud a la obra y al trabajo de Pablo, le concedía y le daba para su propio sostenimiento, y Pablo podía dedicarse más tiempo a recorrer los lugares o a viajar, así, digamos, etcétera. Pero Pablo siempre tenía este concepto del trabajo. Ya nunca pensó en obtener ayuda económica para estar ocioso. Ya, eso es totalmente contrario al pensamiento del Nuevo Testamento. Eh, los apóstoles dejaron un trabajo para dedicarse a otro. ¿Ya? Y eso nos puede pasar a nosotros en nuestra vida constantemente. Quizá tengamos que dejar algún trabajo para desarrollar otro, pero finalmente vamos a estar trabajando igual. ¿Ya? Y de la misma manera vamos a estar ocupados en algo, teniendo responsabilidades, teniendo tiempos que cumplir, exigiéndonos, dando de nosotros mismos, y eso, la idea es disfrutar, ya que no sea como una carga, como una imposición, que lleguemos a odiar lo que estamos haciendo, sino que sea para nosotros enriquecedor. ¿Ya? Y como les digo, eso que estamos haciendo se une con la Gran Comisión para entender que vamos a ser usados por Dios en el lugar donde Él nos ponga para trabajar. Y ahí debemos saber ser guiados por Dios para responder a su llamado. En conclusión, las implicancias que lo que hemos conversado tiene, ¿ya? Y esto lo saco textual de la última parte del capítulo 2. Dice: fuimos hechos para el trabajo y la dignidad que nos da como seres humanos, sea cual fuere su condición o remuneración. Las implicaciones prácticas de este principio son trascendentales. Veamos estas implicancias. Primero, tenemos libertad para buscar un trabajo que se adecue a nuestros talentos y pasiones. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene pasiones, nos gusta hacer algo, y lógicamente deberíamos buscar ocuparnos en algo que ocupe, ¿verdad? O que nos apasione hacer y que esté de acuerdo a nuestros talentos, ¿verdad? A mí me puede gustar mucho el canto, pero sería una locura que yo buscara un trabajo como cantante porque no lo hago bien. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar un trabajo de acuerdo a los talentos que tenemos, a aquellos que hemos desarrollado, y también a lo que nos apasiona hacer. Dice: podemos estar abiertos a mayores oportunidades de empleo cuando la economía es frágil y los puestos de trabajo escasean. Claramente que sí, no es malo buscar otro trabajo. Ya cuando les digo que estemos contentos con el trabajo que hacemos, no significa que tengamos que conformarnos con lo que tenemos y no buscar, ¿verdad?, otras opciones laborales, claro que no, sino que tenemos esa libertad de poder buscar, de decidir, ya el lugar, la idea es que sepamos que el lugar en el que estamos trabajando decidimos nosotros en un momento tomarlo, y en algún momento podemos dejarlo también. Ya yo, mi primer trabajo que tuve, haciendo planos ahí en una oficina en Talcahuano, lo dejé voluntariamente. Ya se puso tan malo el ambiente, que obviamente ya era insostenible, y renuncié. Dije: yo no estoy más dispuesto a trabajar aquí, así que me voy. Y me fui nomás, ¿verdad? Y nosotros los creyentes tenemos más, ¿verdad?, posibilidad de hacer eso, porque sabemos que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Ya no tenía
digamos, opciones de trabajo en otro lugar. Sin embargo, salí de ahí. Y luego, al tiempo después, pude encontrar trabajo en otro lugar. Eh, Así que tampoco pensemos que el lugar donde estamos es donde tenemos que morir. Ya tenemos libertad para tomar decisiones, tomar un trabajo, dejar otro trabajo o cambiarnos de trabajo, buscar, ¿verdad? Más. Tenemos esa libertad completamente. Lo que no tenemos ahora es fundamento alguno para la condescendencia o un aire de superioridad, ¿verdad? Con respecto a sentirnos orgullosos o superiores a otro por el trabajo que tenemos o mirar en menos a otra persona por el trabajo que tiene, ¿ya? Eso, ya el fundamento de eso se sacó, ¿ya? Al considerar el trabajo como dado por Dios, entonces ahora valoramos incluso al que hace un trabajo que a nosotros no nos gustaría hacer, ¿ya? Pero incluso lo valoramos más porque él lo está haciendo, ¿ya? Y le damos las gracias a ese que hace ese trabajo que todos consideran menor. Eh, no tenemos fundamento alguno, digamos, ni para la envidia o los sentimientos de inferioridad. Cada cristiano debe ser capaz de identificar con convicción y deleite las maneras en las cuales con su trabajo participa con Dios en su creación y en su gobierno. ¿Ya? Dios está interesado por el mundo, Dios creó el mundo y Dios le concedió la responsabilidad de administrar y de gobernar este mundo a los seres humanos. El humano se corrompió y por eso trajo al mundo toda clase de males, toda clase de pecados, de abusos, de desigualdades. Sin embargo, el Evangelio dentro de la sociedad es sal y luz. Y ustedes como creyentes, como quienes llevan a Cristo en el corazón, van a ser una buena influencia en el lugar donde se encuentran. ¿Ya? Las conclusiones sean guiados por el Señor para disfrutar el trabajo que tienen, para que obtengan eh, beneficios no solo económicos, sino también beneficios en todas sus áreas, que se sientan a plenitud con la labor que realizan, que obtengan satisfacción del trabajo que están teniendo, ya que aprendan a alternar trabajo y descanso, y que el trabajo les permita crecer, desarrollarse, que el trabajo les permita también crecer internamente, ya en las áreas que el Señor les esté llamando a crecer. Entonces, mis amados, hoy día en esta clase revisamos un poco estos conceptos. Tenemos que trasladarnos del concepto griego al concepto bíblico de trabajo. Y ese trabajo se realiza dentro de una cultura, ¿ya? Así que la próxima semana, ya la clase número 3, vamos a estar hablando de esa cultura en la cual nosotros desarrollamos el trabajo. Ya va a ser una clase bien importante porque también el concepto que tenemos de la cultura afecta mucho a la disposición que tenemos hacia el trabajo, ya que cómo pensamos de la cultura. Así que eso vamos a estar conversando la próxima semana. Ya espero que puedan estas sesiones, estas clases ser de bendición y que podamos cambiar nuestro concepto acerca del trabajo, que ya no sea una fuente de queja constante ya, o de frustración constante, sino que sea una fuente de satisfacción y aquello que nos completa. Así que eso, mis amados. Bendiciones para todos. Ya vamos a parar aquí.